Tras la ofensiva soviética de invierno de 1941 y la posterior retirada alemana en febrero del 42, el frente quedó estabilizado hasta el verano siguiente. Entre junio y diciembre de 1941, los alemanes habían perdido entre 530.000 y 840.000 soldados entre muertos, heridos y desaparecidos, así como más de 5.300 carros de combate, contando las pérdidas en el resto de frentes como África del Norte o los Balcanes. El total de carros destruidos en la campaña de Barbarossa ascendió a unos 2.600 carros de combate entre junio y diciembre del 41 en todo el frente. La producción de carros de combate en 1941 fue de unos 3.300, 2.150 del tipo Panzer III, 480 Panzer IV y unos 600 Stug III. No obstante, se produjeron unos 600 carros más que los perdidos durante 1941. Hemos de tener en cuenta que hasta 1942 el Panzer III no estaba armado con el cañón largo de 50 milímetros y gran parte del Panzer IV seguía montando el viejo cañón corto de 75 milímetros. En consecuencia, la superioridad de los carros medios y pesados soviéticos era evidente. A partir de 1942, la fabricación del Panzer III con cañón largo de 50 milímetros y del Panzer IV con el cañón largo de 75 milímetros se estandarizó, alcanzándose una producción de unos 1.300 y 1.900 tanques de cada uno de los modelos respectivamente. Por otra parte, gran parte de las pérdidas humanas durante el invierno de 1941 se dieron en el grupo de ejércitos centro, de modo que a partir del 42 los nuevos reemplazos no pudieron cubrir las pérdidas del invierno anterior. A principios de 1942, ante la imposibilidad por falta de reemplazos y armamento suficiente con la que cubrir las bajas del invierno del 41, el Oberkommando de la Wehrmacht descarta reemprender la ofensiva en los tres frentes por falta de recursos y decide ejecutar un nuevo ataque en el frente sur, en dirección a los tan necesitados pozos petrolíferos del Cáucaso, la llamada Operación Azul. Hemos de tener presente que a principios del 42 la producción de petróleo rumano exportada a Alemania era de unos 6 millones de toneladas y la producción de petróleo sintético alemán era de unos 3,5 millones. Las reservas del ejército se habían reducido en un 50%. La Luftwaffe apenas tenía un tercio de los stocks de carburante del año anterior. El ejército alemán consumió unos 9 millones de toneladas de petróleo en 1941, sin contar el consumo doméstico e industrial del Reich, de modo que el déficit era el verdadero talón de Aquiles del Tercer Reich. En definitiva, la ofensiva sobre el Cáucaso trataba de resolver de manera definitiva el problema de la falta de carburante y privar al mismo tiempo a los soviéticos de sus campos petrolíferos. Por otra parte, Alemania empezó a tener escasez de materias primas para su industria de armamento y pertrechos. Por poner un ejemplo, las guerreras empezaron a utilizar materiales sintéticos y reciclados. Las botas de cuero se redujeron en cuanto a su longitud de cañas de 41 a 29 centímetros. Se simplificó el diseño del casco M35 para abaratar costes y se simplificó la MG34 dando lugar al MG42 más fácil de producir. Se incorporó nuevo material más moderno como el pack de 50 milímetros antitanque y un tercio de los Panzer III fueron armados con el cañón largo de 50 milímetros en sustitución del corto. El Panzer IV a su vez fue rearmado con el cañón largo de 75 milímetros, aunque de Panzer IV únicamente se llegaron a incorporar unos 140 carros. Para suplir la falta de reemplazos se redujeron los efectivos de intendencia, como cocineros, choferes, operadores de radio, etc., para incorporarlos a las tropas de combate. A su vez, los grupos de ejército centro y norte se despojaron de parte de sus tropas más veteranas para reforzar los grupos de ejército sur.
Así, los grupos de ejército no implicados en la ofensiva de verano redujeron a 2 regimientos de infantería gran parte de sus divisiones. Los escasos reemplazos se asignaron al Grupo de Ejército Sur, unos 24.000 soldados, por los 14.000 del Grupo de Ejércitos Centro y los 8.000 del Grupo de Ejércitos Norte. Para llevar a cabo la Operación Faiblau se reforzó el Grupo de Ejército Sur, canibalizando a los otros 2 grupos de ejército, el norte y el centro, y acudiendo a los aliados de Alemania para que aportaran mayor número de tropas. Así, Italia incorporó 12 divisiones con unos 250.000 hombres, Rumanía 14 divisiones con unos 200.000 y Hungría unas 6 divisiones con unos 100.000 soldados. Los Panzergruppen se reestructuraron en Panzer Army, perdiendo 2 divisiones acorazadas y una motorizada, incorporando, por contra, 2 divisiones de infantería. Naturalmente, esto afectó en gran medida la movilidad de los grupos Panzer. La ofensiva de verano, Operación Azul, comprometería unos 1.500 carros de combate, entre 120 y 140 por división, a costa, eso sí, de esquilmar las unidades acorazadas de los grupos de ejército norte y centro, que de media pasaron a contar con unos 50 carros de combate por división. Para dotar a las divisiones de artillería autopropulsada y batallones antitanque móviles, se adaptaron los viejos chasis de los Panzer II y Panzer 38 toneladas para montar sobre ellos cañones antitanque más potentes. Ante la falta de vehículos a motor, gran parte del parque móvil de las divisiones se destinó al transporte de suministros, de modo que éstas utilizaron principalmente vehículos de tracción animal para sus desplazamientos. Pese a la requisa de más de 200.000 caballos, las divisiones alemanas seguían teniendo un elevado déficit de monturas. Vemos pues que el principal talón de Aquiles de la ofensiva era el transporte hipomóvil de los suministros hasta las tropas de vanguardia. En el siguiente vídeo abordaremos el tema de la red ferroviaria en el frente sur y su negativo impacto durante la campaña.